Hola a todos, bienvenidos a este webinar de encapsulación, formación de perlas y cápsulas. Mi nombre es Fernando Hilerio, soy quien dará la presentación, ingeniero químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años en la parte de asesoría, comercialización y uso de los equipos de Viewgy, y actualmente dentro del área de negocios para Latinoamérica de Viewgy. El temario que a continuación trataremos es qué es la encapsulación, la técnica del microgoteo frecuenciado, equipos de Viewgy para encapsular, el funcionamiento del encapsulador de Viewgy, boquillas y accesorios y aplicaciones. Veremos, antes de iniciar, la secuencia del desarrollo de una sustancia. Generalmente, cuando estamos haciendo la secuencia del proceso para la obtención de una sustancia, pasamos por los siguientes pasos. Durante el desarrollo, investigamos si la sustancia la podemos obtener a través de una síntesis o a través de una extracción natural. Dependiendo de la procedencia, posteriormente lo que hacemos es una purificación o concentración del producto que hemos obtenido. Ese producto o esa sustancia es la que someteremos para poder lograr una formulación. La formulación de las sustancias dentro de la gama de nuestro portafolio puede llevar a cabo en dos equipos específicos. El mini spray dryer, si el objetivo es lograr un polvo, o el encapsulador, si el objetivo es lograr esferas sólidas. La selección de uno o del otro dependerá de la forma en la que nosotros queremos el producto. ¿Para qué? Para que posteriormente se pueda lograr la aplicación. La aplicación, después de la formulación, puede llevarnos a varios campos, dentro de los cuales están mencionados el médico, el de los alimentos y el de los materiales. Cuando hablamos de cápsulas y sobre todo cuando hablamos de encapsulación dentro de nuestro portafolio, tenemos que tomar en cuenta que son microcápsulas, es decir, si nosotros tomamos esa consideración de el tamaño de las cápsulas, encontraremos en el concepto de nanocápsulas que pueden ir abajo de una micra o quizá hasta pueden estar hasta 5 micras en algunos casos y se les llegan a llamar nanocápsulas. La parte de las microcápsulas podríamos decir que van de una micra o hasta 1 milímetro. Estas también se pueden llamar microcápsulas y la parte de las macrocápsulas son aquellas que van arriba de 1 milímetro. Es decir, hay que entender bien esta parte de los tamaños cuando nosotros estemos buscando algún sistema de encapsulación. Entonces encontraremos el concepto de nano, el concepto de micro y el concepto de macrocápsulas. Dentro del portafolio, como ustedes quizás habrán visto algunos otros videos o en el seminario posterior, se habla de secado por aspersión y encapsulación. Nosotros tenemos una solución para la producción, como lo comentábamos, de polvos o en este caso de esferas sólidas. Tenemos el nano spray dryer si el objetivo es lograr tamaños de partícula de 0.2 a 5 micras. La parte de mini spray dryer si el objetivo es estar de 2 a 25 micras o con algunos aditamentos accesorios específicos llegar hasta las 60 micras. Dentro del área de encapsulación tenemos los tamaños que pueden ir desde 80 hasta el milímetro o de 150 micras hasta los 2 milímetros. Dependiendo de la selección, cuando hablamos de secado por aspersión, estamos obteniendo polvos y cuando hablamos de la parte de encapsulación, con el encapsulator, estamos obteniendo esferas sólidas que veremos posteriormente que se clasifican en perlas o cápsulas. ¿Qué es la encapsulación?
es la inmovilización de un ingrediente activo en una matriz polimérica. Esos ingredientes activos pueden ser inmovilizados para poder lograr varios objetivos. Y podemos entonces inmovilizar enzimas, medicamentos, saborizantes, fragancias, vitaminas, aceites, células o microorganismos. Como te puedes dar cuenta, es una gran gama de productos con los cuales nosotros podemos lograr esa protección. Pero, ¿por qué los encapsulamos? Como ya te comenté, precisamente es para protegerlos, ya sea del ambiente o de algún sistema en el cual estén inmiscuidas, encubrirlas, inmovilizarlas, en dado caso prevenir alguna oxidación, tal vez enmascarar algún sabor y el objetivo más importante, lograr una liberación controlada del activo. Y también podemos protegerlas para hacer alguna difusión específica, como en el caso de las células. Lo que logramos con esto es quizá mejorar la dosificación y el almacenamiento y recubrir específicamente algunos productos funcionales, para lograr alguna liberación específica. Técnicas de microencapsulación. La selección dependerá del material, en este caso la sustancia que se desee encapsular, el material con el que nosotros queremos envolverla, que generalmente la llamamos membrana, la aplicación que nosotros le vamos a dar al producto, evidentemente tratando de conservar todas esas partes de la estabilidad química, la física, el tamaño, la forma, etcétera, que nosotros le daremos a la cápsula, la forma en que daremos esa liberación o esa degradación del producto y sobre todo la evaluación económica del costo. Dependiendo de todos estos factores, lo que nosotros podemos encontrar son varios procesos de microencapsulación. Entonces, dependiendo del estado físico de la muestra, la forma en la que nosotros haremos la dispersión y el objetivo de la estabilización de la cápsula, nosotros encontraremos métodos físicos, métodos físico-químicos y métodos químicos para lograr una encapsulación. Dentro de los métodos físicos puedes encontrar el secado por aspersión, spray dryer, que es un equipo que ya te mostramos dentro de nuestro portafolio, y se pueden también encontrar otros métodos como la suspensión de aire, la extrusión centrífuga, el revestimiento y el uso de boquillas vibratorias. Dentro de los métodos físico-químicos encontramos algo de lo que hablamos también en esta plática, que es el goteo vibratorio. Y también puede encontrarse la intropigelación y la coacervación. Y dentro de los métodos químicos hemos encontrado la evaporación de solvente y la polimerización. Bien, vamos a ver el principio de la encapsulación por goteo, que es el fundamento del encapsulator. La gota y el endurecimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Generalmente cuando nosotros queremos encapsular una sustancia, lo primero que tenemos que investigar es la solución polimérica que la va a cubrir. Esa solución polimérica generalmente debe de ser, en este caso, algún polianión, una solución de polímero, que lo que vamos a hacer con ella es tratar de fluidizarla. Ese polímero generalmente lo disolvemos en un soluto. En este caso hablaremos que es agua, ¿ok? Para lograr una viscosidad y dependiendo de la aplicación que haremos, ya sabremos si nosotros diluiremos la muestra dentro de la solución polimérica para hacer una homogenización o las dosificaremos por separado. Una vez que nosotros tenemos el polímero y tenemos la muestra hecha una emulsión, lo que procede después es una solución endurecedora, una solución gelificante que proporcionará generalmente cationes para poder lograr el endurecimiento. La solución iónica endurecedora es precisamente la que cerrará la esfera dejándola de forma sólida cuando cae en ella por goteo.
Algo muy importante aquí es la tensión superficial de la esfera al caer en la solución. Hay un polímero muy común utilizado para poder realizar parte de muchas microencapsulaciones que hemos visto y es el alginato. El alginato es un polímero que tiene alta estabilidad mecánica y química, tiene unas propiedades controlables, llamamos de hinchazón o inflamiento. Es un polímero de bajo contenido de sustancias tóxicas, tiene un tamaño definido y homogéneo de poro, lo cual puede hacer una buena permeabilización del activo en la parte de difusión. Y algo muy importante es que es un polímero natural que nos ayuda mucho cuando estamos trabajando con algunas sustancias que van a tener una aplicación específica para consumo. La solución endurecedora o la solución iónica es la que debe de ayudar al polímero para poder lograr esa esfera compacta. Hay muchas soluciones endurecedoras, en este caso la mayoría de ellas son las que proporcionan cationes para poder hacer ese cierre. Puede ser un lactato de calcio, puede ser un cloruro de calcio, dependiendo de la aplicación final que se tenga y del grosor y de la dureza también que se le tenga que dar a la cápsula. En este caso, la solución endurecedora lo que hace es que en el momento en que cae la gota dentro de ella, hace una gelación, hace una especie de formación como si fuera la partícula atrapada como en una caja de huevo, y de ahí lo que hacemos es precisamente el endurecimiento y la formación tridimensional. Y como lo había comentado, es muy importante cuando se está realizando este proceso, el amortiguador de la tensión superficial. La gota entrará en el líquido y para evitar que ésta pueda expandirse y no lograr la formación completa de la esfera, hay que tener algunos amortiguadores de tensión superficial, como son algunos polisorbatos o algunos detergentes que en cantidades pequeñas ayudan precisamente a que la gota no se deforme al caer. Quizás has escuchado algo sobre la técnica tradicional de goteo y esto es muy sencillo de realizar. Generalmente hay algunos procesos en los cuales interviene precisamente lo que hemos comentado, el polímero, la solución y nuestra muestra. Y lo que se hace es simplemente vertirla en algún dosificador, como estamos viendo en pantalla, una bureta, y por ende lo que tenemos es en la solución endurecedora nuestras esferas. Pero como te puedes dar cuenta, esta técnica tradicional, dependiendo del objetivo que se esté buscando, lo que nos llega a formar son esferas macro. Son esferas grandes, son esferas de gran tamaño, como te comentaba, macro, son arriba hasta de 1 milímetro, y tienen una consistencia no precisamente esférica, son esferas deformes, que quizá para alguna aplicación específica pueda ser viable, pero si lo que quieres es reducir el tamaño y hacer una aplicación mucho más directa, quizás esta técnica pues, no podría ser la convencional dependiendo del objetivo que le quieras dar a las perlas o a las cápsulas formadas. Para eso, te vamos a comentar cómo funciona la técnica de vibración frecuentada, que es la técnica que Bugy utiliza para poder lograr la encapsulación. La función esquemática que vas a ver a continuación es la formación de cápsulas con núcleo concéntrico en un encapsulador B390. Hay dos cosas implicadas, la muestra y el encapsulante. Acuérdate que la muestra puede ser el activo que necesitas proteger y el encapsulante es la solución con el que tú vas a proteger ese activo. Ese encapsulante previamente preparada la solución, entonces los dos en forma líquida se van a dosificar al equipo. En este caso usaremos un encapsulador B390. Cuando trabajas este sistema y vas a realizar cápsulas concéntricas, generalmente nos auxiliamos de una fuente de aire. El aire va a ser algo muy importante porque nos va a ayudar a dar ese flujo y esa presión que necesitamos para lograr
la encapsulación. La fuente de aire se alimenta al equipo, se controla a través de una válvula, el aire se abre, corre por mangueras y presuriza las botellas. Al estar las botellas presurizadas, lo que logramos es precisamente que ese líquido llegue a las válvulas. Una vez que las válvulas se abren, en este caso hay una regla. Generalmente te dice que si vas a hacer una cápsula concéntrica, primero dejes fluidizar a la cubierta de la cápsula. En este caso es la solución que contiene el polímero. Y que logres un flujo jet, es decir, un flujo que se desplace a gran velocidad. Una vez que tú logras ese flujo jet, normalmente se sugiere que para cuando estás estabilizando el equipo, primero coloques un vaso precipitado o algún otro recipiente en el cual tú estés controlando las condiciones hasta lograrlo. Una vez que tú logras el flujo jet, lo que haces después es la dosificación de la sustancia encapsulada. Y en este caso lo haces a flujo lento. Ve cómo hay una diferencia entre un flujo jet y un flujo lento. La sustancia encapsular va a fluir a menor velocidad, de tal manera que sea atrapada por el flujo jet y logremos que la sustancia que se va a encapsular corra por el centro y la sustancia a encubrir por la lateral. Tenemos una luz estroboscópica que nos va a ayudar específicamente a ver, porque vamos a estar variando los parámetros, cómo es que se logra formar esas gotas. Para poder lograr las gotas necesitas precisamente ponerle una frecuencia al equipo y para eso hay un accesorio que te va a proporcionar. Una vez que tú le das la frecuencia al flujo jet, lo que logras es el partimiento de las gotas. Dependiendo del tamaño de las gotas que tú quieras lograr, vas a variar varios parámetros. Una vez que veas que son de la forma que tú estás esperando, entonces lo que necesitas posteriormente hacer es una colección. Esta colección lo haces a través de la sustancia endurecedora que generalmente estará contenida en una caja Petri o en algún recipiente con una barra de agitación para evitar que cuando las gotas caigan se peguen entre sí. Y entonces tendrás las gotas formadas. En este caso serán endurecidas. Puedes obtener dos productos como veremos más adelante. Uno que se llama perlas, que es la sustancia completamente homogénea dentro del polímero, o lo que se llama cápsulas, que es la sustancia con un corazón perfectamente definido en la membrana. La tecnología de vibración, ¿cómo es que funciona? Para poder tener esas microesferas homogéneas de tamaños pequeños, pues evidentemente tenemos que fluidizar a través de una boquilla. Dependiendo del tamaño de la boquilla, será el tamaño de la gota. Cuando nosotros estamos trabajando este equipo, te comentaba que se tiene que estabilizar un flujo jet a través de una presión de aire. Nosotros lograremos precisamente ese pequeño chorro que va a ir a gran velocidad y que lo veremos como si fuera una pequeña lámina de fluido. Ese lleva cierta presión y dependiendo de la apertura de la válvula también le daremos velocidad. Está involucrado la parte que nos dará esa frecuencia. Esa frecuencia, en el momento en que nosotros la activamos, nos va a dar una vibración mecánica. Esa vibración mecánica, dependiendo de la frecuencia, vamos a tener cierta amplitud. Y esa amplitud lo que nos va a dar es precisamente el tamaño de la esfera que nosotros o gotas queremos formar. Ese flujo jet tendrá una caída que efectivamente, dependiendo de la frecuencia, lo que lograremos es la formación de las gotas. El resultado, cuando nosotros aplicamos la frecuencia a este flujo jet, es una ruptura controlada del chorro laminar o del fluido laminar que llevamos, de tal manera que podemos tener gotas de igual tamaño.
La solución involucrada, como lo hemos comentado anteriormente, es la endurecedora que, dependiendo de la tensión superficial, la concentración y la propiedad de la sustancia, vamos a obtener entonces nuestras gotas solidificadas de forma esférica. ¿Cómo funciona el equipo de encapsulación? A continuación te vamos a enseñar un video de cómo funciona el encapsulador. Muy bien. En el encapsulador lo que estamos, como te comenté, es haciendo un flujo jet. Como puedes ver aquí, se ven las pequeñas gotitas. Las gotitas las estás viendo y caen precisamente a la solución endurecedora. Se forma ese pequeño flujo jet con esa frecuencia, con esa amplitud, y eso que se ve como fuente que está dispersando las gotas es una electrificación que se le da para poder partir el chorro en varias gotas y obtener una mayor cantidad. Como puedes ver en pantalla, se van formando esas pequeñas gotas del tamaño que se hayan considerado y se ve cómo se están agitando. Esta es la manera en cómo se lleva a cabo la encapsulación. Hay algunos fundamentos teóricos muy importantes cuando estamos trabajando con este equipo. Y dentro de ellos está la frecuencia. La frecuencia va a ser un factor importante porque va a estar relacionada directamente con el tamaño de la gota. La longitud de onda, precisamente, que va a estar directamente proporcional a la frecuencia, van a ser también unos parámetros muy importantes porque nos va a dar la forma en la que nosotros vamos a obtener esa gota. El diámetro de la perla también la podemos obtener a través de lo que viene siendo la velocidad del flujo y la frecuencia que nosotros estamos dando. Y algo muy importante pues es el flujo jet, que generalmente va a estar determinado por el diámetro de la boquilla y la presión de aire que estaremos colocando. ¿Cómo es la influencia de estos parámetros cuando estamos trabajando durante la parte de la encapsulación? Vamos a ver la influencia de los parámetros de goteo. Como puedes ver, generalmente lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con este equipo es empezar a formar un flujo. A través de una boquilla, estamos abriendo la válvula para empezar a dosificar esa cantidad de flujo que queremos. Como ves en pantalla, 6 mililitros por minuto, 8 mililitros por minuto, hasta encontrar el flujo correcto para formar unas buenas gotas. 14 mililitros. Si nosotros seguimos aumentando el flujo, lo que hacemos es una deformación de la gota, de tal manera que ya no están esféricamente perfectas como es que nosotros las buscaríamos. Entre más flujo le damos, llega un momento en que se deforma. ¿Cómo es que la frecuencia está direccionada en relación a la formación de las gotas? Dependiendo de la viscosidad del fluido, de la velocidad que estemos utilizando, es la frecuencia que le vamos a activar. Entonces hacemos ensayos y como puedes ver, conforme vamos aumentando la frecuencia, encontramos, de acuerdo a la viscosidad y el flujo, una buena formación de gotas. Pero, ¿qué pasa si le seguimos aumentando la frecuencia? Llega un momento también en que deformamos la gota. Y la electrostática, si viste en el video anterior, lo que hace simplemente es una dispersión del chorro. En el momento en que tú la activas,
Esas mismas gotas que estás formando se dispersan en varios fluidos, en varios chorritos que te dan mayor cantidad de gotas. A continuación, te quiero comentar que puedes formar dos tipos de productos con estos equipos. Puede ser una perla o puede ser una cápsula. Llamaremos perla a una estructura esférica que contiene el material encapsulado distribuido en todo lo que viene siendo la superficie de la membrana. No se distingue la película exterior de la parte interna. El activo está disperso. Y llamaremos cápsulas a una microesfera mononuclear, es decir, es una estructura esférica que contiene una matriz interna definida. El material encapsulado está rodeado completamente por la membrana, por lo cual podemos distinguir muy bien el núcleo. Cuando trabajamos en el encapsulador, decimos que generalmente las muestras se deben de manejar como líquidos, como fluidos, para que podamos poder lograr esos flujos que te hemos comentado. Así es que dependiendo de lo que tú deseas proteger, ya sea un sabor, ya sea una célula, ya sea un fármaco, un metal, un antioxidante, el mundo de la encapsulación es mucho. Entonces, depende del objetivo que tú quieras lograr, te darás cuenta que muchas sustancias pueden hacerse a través de este proceso. Las áreas de aplicación, como las habíamos comentado, generalmente pueden ser muy diversas. Puede ser en la parte de farmacia, en el área médica, en la parte de los alimentos, en la parte de sabor y aroma, en la parte ambiental, en la parte textil, cosméticos, agricultura y ganadería, la parte química y la parte de materiales. El universo de la encapsulación es tan vasto como la aplicación puede ser. Si hablamos de la microencapsulación y tenemos como que el objetivo puede ser, como ya te he comentado, proteger la sustancia, tal vez lograr una liberación controlada, algún objetivo específico con algún material, algún ayudante de extracción, tal vez para mejorar algunas propiedades de flujo o algunas propiedades organolépticas o quizá algunos nutracéuticos. Entonces, una vez que tú investigas el objetivo, puedes encontrar varios productos que tú puedes encapsular, será alguna proteína, como te lo he comentado, algún antibiótico, algún inflamatorio, algún reactivo, si va a ser liberación controlada, tal vez alguna fragancia, algún fármaco, algún sabor bioactivo, agroquímico, si vas a proteger, a lo mejor puede ser alguna enzima, alguna célula, algún aditivo de algún alimento, alguna aplicación específica en farmacia, o si vas a mejorar las propiedades organolépticas, tal vez puede ser de alguna forma sensorial, que generalmente esa es la parte más específica, y si vas a mejorar las propiedades de flujo, quizás puedas dosificar o quizás almacenar una sustancia. O si vas en la parte de extracción, pues que te ayude a recuperar más del producto que estás buscando. Y de ahí se edifica otra parte de lo que te lleva. Por ejemplo, hablábamos de la parte de la mejora de propiedades organolépticas, como puedes ver. Y si va a ser sensorial, puedes utilizar grasas, aceites. Si vas a proteger, en este caso puede ser alguna enzima, alguna pérdida de actividad, alguna desneutralización. Y si estás en la parte de liberación controlada, que pueden ser diferentes productos, los que hablamos de farmacia, si lo vas a hacer por movimientos, si va a ser alguna parte retardada, etcétera. Como puedes ver, el universo de la encapsulación es muy vasto dependiendo de la forma en la que tú quieras encapsular y la forma en la que tú quieras liberar el activo. Las formas de perlas y cápsulas, hay algunos artículos que veremos más a continuación. ¿Cómo es que podemos lograr esto con nuestros equipos? Podemos lograr lo que viene siendo perlas o cápsulas, polímeros liofilizados con algún ingrediente activo encapsulado de algún polímero biodegradable, algunas perlas por ejemplo, aquí ves perlas de grasa sólida con un ingrediente de activo inmovilizado. Puedes, como te he comentado, enmascarar algunas vitaminas, tal vez algunos sabores, puedes cubrir algunas enzimas o puedes también encapsular inclusive algunas, como hemos visto, células de animales. En los alimentos, a lo mejor quieras enriquecer algún producto
quizás alguna comida, como hemos visto en el mercado, quizás algunas golosinas que con solo mascarla te liberen el activo. Quizás en los cosméticos, en la parte de cremas, o algunas cápsulas específicas, como lo hemos visto en la parte de aromatizantes, también en la parte de artículos para el hogar. Muy bien. Hablemos un poco del agente encapsulante, es decir, el que va a ser el envolvente. Este agente encapsulante debe tener unas características muy específicas. La primera es que debe de formar una buena emulsión y debe facilitar la formación de la película de pared. Generalmente deben de ser de baja viscosidad, no deben de absorber tanta agua y deben de tener un alto contenido de sólidos en su estructura. Los pesos molecular, hay que revisar esa parte de la estructura física, la forma en la que va a tener algunos cambios de estado y la forma en que al final va a poderse lograr el encubrimiento. Algunos de los más usados convencionalmente podrían ser algunas gomas, arábica, acacia, xantán, alginato, carrageína, algunos carbohidratos como almidones, maltodextrinas, quitosanos, algunas celulosas, algunos lípidos, derivados de proteína y algunos materiales específicos. Es decir, sí se tiene que hacer una investigación específica en saber cuáles pueden ser esos encapsulantes que nosotros vamos a utilizar para poder cubrir a la sustancia. El material encapsulante, que puede ser algún polímero, como lo hemos comentado, o alguna sustancia específica, debe de ser estudiado de tal manera que dé cierta respuesta a condiciones. ¿A cuáles condiciones? A las condiciones en las que será sometida la cápsula para poder hacer la liberación del activo. Y esas condiciones pueden ser físicas, pueden ser químicas o pueden ser biológicas. Dentro de la parte física veremos que se va a liberar a través de temperatura, quizá por presión, radiación, por alguna fuerza que se le pique, algún estrés que se le dé a la muestra, estrés mecánico, algún campo eléctrico, etc. Es decir, ver de qué manera se va a lograr el rompimiento. De la parte química podemos ver que a lo mejor se hace a través de un pH, quizás alguna solubilidad, algún específico o algún agente químico que logre que ese activo se libere, es decir, se rompa de la membrana. O algunas partes biológicas como pueden ser quizás algunos sustratos, algunas coenzimas o algunos microorganismos que logren precisamente la liberación del activo o se liberen. Dentro de los equipos que te hemos presentado, nosotros tenemos dos modelos, el encapsulador B390 y el encapsulador B395. Dependiendo del tamaño de partícula que estés buscando, como puedes ver, ambos manejan el mismo rango. Ambos equipos te van a dar una perla o una cápsula, porque van a tener sus boquillas, como veremos adelante. Y aquí hay una cosa, si tú tienes necesidad de calentar el polímero, o sea, fluidizarlo, ya sea para ayudar a que la viscosidad pueda disminuir, solo el equipo B390 tiene una pequeña placa de calentamiento, mientras que el encapsulador B395 no cuenta con ella. Si por lo consiguiente necesitas hacer un bombeo a través de algunas jeringas, el encapsulador B390 no trae este accesorio, mientras sí se puede hacer una dosificación de bombeo por jeringa con el encapsulador B395. Y algo muy importante, si pretendes trabajar estos productos de forma estéril, pues el equipo más direccionado sería el encapsulador B395 Pro, que sí está adaptado para manejar esta forma de esterilidad, porque cuenta con un reactor de vidrio, el cual tú puedes someter a esterilización, en este caso autoclavable, y también porque cuenta con certificaciones para hacer esas buenas prácticas. Mientras que con el equipo B390 haríamos obtención de productos a sistemas abiertos. La encapsulación de la sustancia. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esa parte de la obtención, como le he comentado, de la perla y la cápsula. Cuando nosotros logramos la parte de la perla, lo que tenemos son boquillas individuales. Es decir, tenemos que hacer una mezcla previa, una solución o una emulsión de la sustancia encapsulante junto con el polímero para fluidizarlo a través de la boquilla, y en el momento en que caigan en la solución endurecedora, nosotros veremos cómo tenemos una membrana
que puede tener el extracto o el encapsulante en diferentes, a lo largo de toda la esfera. Cuando nosotros queremos obtener cápsulas, entonces utilizamos lo que son las boquillas concéntricas más precisamente lo que viene siendo la boquilla estándar, de tal manera que la boquilla estándar será el corazón y la boquilla concéntrica dará la membrana. Así podemos entender y obtener lo que es un núcleo con una cubierta. Es decir, en una perla manejamos solamente un flujo ya homogenizado con la sustancia, y para la obtención de una cápsula podemos manejar dos flujos, ya sea la cubierta y el separado. Las boquillas individuales y sus tamaños. Si vamos a obtener lo que son perlas, como te comentaba, tenemos las boquillas que van desde 80 micras a 100. Y generalmente son boquillas, son 8, de fácil intercambio, no necesitas más que con tu mano poder quitar o poner de la cabeza vibratoria. Y tenemos que los flujos van desde 0.1 hasta 200 mililitros por minuto. Y una de las características es que dependiendo del tamaño de la boquilla, lo que vas a obtener es el doble al lograr la gota. Entonces el tamaño de tus perlas van a ser el doble del tamaño de tus boquillas. Proporcional, si utilizas una de 80 micras, el tamaño de la perla oscilará aproximadamente en 160 micras, mientras que si utilizas las de 1 milímetro, obtendrás 2 milímetros en tamaño. Por el otro lado, cuando se utilizan las boquillas concéntricas, lo que tienes como objetivo es precisamente lograr el núcleo. Entonces, en esta boquilla concéntrica, en el cabezal, lo que colocamos es precisamente una dentro de otra. La boquilla estándar irá dentro de la boquilla concéntrica. Primero colocas la boquilla estándar, que es la que dará el tamaño del corazón o el tamaño del núcleo. Y una vez que colocas la boquilla estándar, colocas entonces la cubierta, que es la que va a dar el flujo del encapsulante. Esta cubierta se coloca en esta parte de arriba, tiene 2 tornillos, como ves aquí hay 2 huequitos, aquí van 2 tornillos, entonces queda una inmersa dentro de la otra y entonces ya puedes hacer la dosificación del flujo. Lo que obtienes es, aquí si puedes ver este puntero, vemos una esfera en la cual se logra ver la cubierta y en el centro se ve el corazón de color rojo. Y la regla es similar. El tamaño de la cápsula se dependerá mucho del tamaño de las boquillas. Entonces, el tamaño del corazón lo dará el de la boquilla estándar, mientras que el tamaño de la cubierta lo dará el de la boquilla concéntrica, es decir, la protectora. Y si tú utilizas una boquilla de 200 micras, puedes obtener alrededor de una cápsula de 400. Y como puedes ver, puedes tener un corazón de 80, una cubierta con la boquilla de 200 micros y al final tu cápsula será de 400 micras. También hay unas boquillas específicas cuando se trabaja con algunas células. Las células, para cuando las estamos fluidizando y les estamos metiendo frecuencia, las estamos moviendo, puede haber en algún microorganismo, puede haber en un momento en que los podamos dañar o a la célula la podamos romper por esa vibración mecánica. Entonces, hay una manera y una boquilla específica que te ayuda precisamente a que la dosificación de los flujos sea más suave, sobre todo la dosificación de la célula, que es la que correrá por el centro de la membrana, entonces tendrá que ser amortiguada. Hay una punta para evitar que la vibración las pueda romper. Un factor muy importante cuando estás trabajando con estos sistemas de encapsulación es la viscosidad. En el proceso de encapsulación es algo muy importante. Entonces hay que verificar es precisamente esta parte de la viscosidad. Sabes que la viscosidad va a ser la propiedad que vamos a tener del polímero, de la solución que vamos a lograr, y es un parámetro muy importante al momento en que nosotros vamos a fluidizar. La viscosidad va a estar ligadamente relacionada con el tamaño de la boquilla que tú necesitas manejar. Entonces, si nosotros tenemos una viscosidad muy alta, lo que va a pasar es que las boquillas se van a tapar. No vamos a producir el flujo jet. No vamos a poder ayudar a que las perlas o las cápsulas se formen de una manera correcta. Vamos a disminuir la frecuencia. Vamos a tener esferas quizá
específicas. La viscosidad nos ayuda hasta cierto punto dependiendo del objetivo. Los flujos de trabajo, como lo comentamos de manera general, digamos que es de 0.1 a 0.5 mililitros o hasta 200 mililitros por minuto, que se fluidizan con aire. La presión de trabajo más o menos van hasta un bar. Y la velocidad, en este caso, del flujo va de 1.5 a 2.5 metros por segundo. Es alta. Hay un problema muy recurrente que les pasa cuando se tapan las boquillas. Cuando a nosotros sucede eso y estén trabajando dentro de su investigación, siempre hay que buscar qué soluciones completamente en la cual el polímero que nosotros estamos trabajando es completamente soluble para poder abrir esas boquillas. Y quizá a lo mejor ayudarnos de algunos sonicadores para poder quitar esos pequeños grumitos que en cierto momento nos llega a tapar. Hay que tener cuidado con meterle agujas o alambres porque lo que hacemos es dañar precisamente el diámetro de la boquilla. Entonces, dentro de nuestra investigación, lo importante es ver en qué parte este polímero es completamente soluble para que lo utilicemos como un coadyuvante cuando las boquillas se nos tapen. Y siempre muy importante, después de que trabajes con tu equipo, las boquillas es algo que debes de tenerle una limpieza primordial. Si hablamos de viscosidad y hemos dicho que la viscosidad va ligeramente relacionada con el tamaño de las boquillas, en esta tabla puedes ver cómo aquí tenemos el diámetro de lo que son la parte de las boquillas. Te comentaba que las boquillas estándares van de 80 hasta 1 milímetro. Y aquí tenemos la viscosidad. Entonces, si puedes apreciar, entre más pequeña es la boquilla, por ejemplo, esta de 80, maneja viscosidades más bajas. Te podríamos decir que para una boquilla de 80 micras, el rango de viscosidad está alrededor de 50 centipoas. Y así como vas aumentando el tamaño de la boquilla, la viscosidad también va ligeramente aumentando, pero no en un rango tan grande. Entonces, para nuestra boquilla más grande, estándar, que podría ser de 1 milímetro, se están trabajando viscosidades como alrededor de 180 centipoas. Entonces, esto es más o menos para que tengas una idea del rango de viscosidad que se debe de tener con el producto para que pueda fluir a través de la boquilla. Esta tabla se tomó en base al trabajo con alginato de baja densidad. Te da una idea, quizá algunos polímeros se comporten de una manera diferente. Entonces, dentro del parámetro de procesos que influyen en la formación de las perlas y las cápsulas, están el tamaño de la boquilla, la frecuencia de vibración que vas a utilizar, la velocidad de la solución, la muestra en este caso el flujo, y la viscosidad, como lo hemos mencionado. Las reglas generales para producir las perlas o las cápsulas son las siguientes. Obviamente las boquillas más grandes te van a dar una producción más grande. Si las frecuencias son muy altas, te van a generar cápsulas pequeñitas. ¿Por qué? Entre más alta es la frecuencia, más corta es la amplitud. Por eso es que la gota se reduce. Los flujos más bajos te van a también a generar cápsulas más pequeñitas. Si utilizas a veces caudales extremadamente bajos, va a haber un momento en también que la boquilla se pueda humedecer. Hay que tener un poco de cuidado cuando se está trabajando esto. Y al revés, como vimos también en la parte del video, si el caudal es muy alto, vas a desformar la gota. Y la amplitud va a estar directamente relacionada con la viscosidad. Entre más grande es la boquilla, evidentemente vas a necesitar mayor. Las reglas para la producción únicamente de perlas, si es el interés, esta es la estándar. El diámetro de la perla es aproximadamente el doble del diámetro de la boquilla. Es decir, dependiendo de la boquilla que vas a seleccionar, vas a tener el tamaño de tu perla final. Y recuerda que generalmente se duplica. Y si vas a producir cápsulas, el diámetro total de la cápsula, o sea, del núcleo y la cubierta, es aproximadamente el doble del tamaño de la boquilla exterior. Aparte, quien manda es la boquilla exterior para saber cuál es el diámetro total.
Un flujo grande del material de núcleo genera diámetros grandes de núcleo y un flujo alto de material de cubierta genera membranas gruesas. Estos dos puntos los debes de tomar mucho en consideración dependiendo de la cantidad de producto que quieras tener en el corazón. Hay unas reglas y una tabla que puedes encontrar en la bibliografía a través de nuestras redes sociales, en que te dicen cómo te ayuda a verificar ciertos parámetros de operación. Entonces, nada más para leerla ligeramente, tienes el parámetro y el resultado. Dentro de los parámetros tienes el que es el tamaño de boquilla, la frecuencia, el flujo, el electrodo que te comentaba que te ayuda a generar más gotas porque diversificas el chorro, y la viscosidad. Entonces, ¿cómo leemos generalmente esta? Generalmente es, si tú aumentas el tamaño de la boquilla, aumentas el tamaño de la gota y por ende el tamaño de la perla o de la cápsula que vas a tener. Si tú aumentas la frecuencia, disminuyes el tamaño. Y si tú, de la perla o de la cápsula que quieres traer, si aumentas el flujo ligeramente, podríamos decir que también aumentas el tamaño. Y no pasa nada si activas o no el electrodo, pero sí en relación a la viscosidad. ¿Okay? Entonces, esto es una tabla que puedes encontrar en la bibliografía que te proporcionaremos. Algo muy importante cuando estás trabajando con este equipo es, como todo es parte del ensayo y error, que es lo que conlleva una investigación a un buen resultado, te aconsejamos tener una bitácora. Hay que tener una bitácora en la cual estás obteniendo todos esos parámetros, el tamaño de la boquilla, la concentración de tu alginato, en este caso, si fuera el polímero, la posición de la válvula en regulación de flujo. Normalmente la válvula tiene unos números para que tú vayas ajustando la regulación, la frecuencia que estás utilizando, la amplitud que estás colocando o que te da, el tamaño de las perlas que estás obteniendo, la homogeneidad entre las mismas, algún comentario específico. En este equipo siempre hay que llevar una bitácora para obtener esas condiciones que son las que nosotros buscamos con el producto que queremos obtener. Bueno, si en tu proceso solidificas el producto mediante polimerización o a través de una reticulación, si solidificas el producto a través de un baño frío o tal vez utilizas alguno de calentamiento, y si solidificas el producto utilizando una pipeta, una jeringa, una bureta, como lo vimos al inicio, y esto hace que se solidifique, déjame decirte que este encapsulador te va a servir mucho para obtener una uniformidad y tamaño de tu producto. Una vez que obtienes las microesferas, pues ¿cómo guardarlas? Generalmente siempre se aconseja tenerlas guardadas en parte húmeda hasta que tú las vayas a solidificar en algún producto específico. Y las puedes guardar así como te las da el equipo, o las puedes secar a través de un rotavapor o a través de una liofilizadora, dependiendo del objetivo que tú tengas con las cápsulas en la implementación de la fórmula. Aquí con Vivi te ofrecemos un sistema completamente modular. Es un sistema pequeño, fácil de manejar, única en la tecnología de vibración de laboratorio. Podemos decir que somos casi los únicos en el mercado que estamos empleando esta tecnología. Tenemos múltiples boquillas para diversas aplicaciones. Como puedes ver, las esferas sólidas pueden ir desde 80 hasta 2 micras, y en las cápsulas pueden ir, de hecho, desde 400 hasta 4 milímetros, con algunos aditamentos o accesorios específicos que te ayuden a crecer la cápsula, ya sea por relación del tamaño o por causa de la viscosidad. El equipo, como te lo comentaba, puede tener calentamiento o no, eso depende del modelo a seleccionar. Y el equipo B395, que es el específico, puedes trabajarlo en medio estéril para cumplir con las buenas prácticas. En esta sesión podrás encontrar material disponible, como es la guía del laboratorio, en el cual vienen varias aplicaciones que se han desarrollado, y algo también que te vamos a proporcionar es el asesor de la formación para muestras de aceite de cannabis, una aplicación últimamente muy utilizada, porque saben que en cannabis hay un desarrollo específico. Entonces, a través de nuestras redes sociales puedes encontrar estos dos folletos que te pueden servir mucho. En la parte de aplicaciones, algo muy interesante, encontrar las aplicaciones del folleto que te he comentado, tanto de biofarmacia, farmacia,
elementos con las que generalmente BUG ha hecho trabajo con ellos. Entonces, relacionada con el que tú buscas, puedes encontrar los parámetros y la forma en cómo se desarrolló el método. Entonces, nosotros te podemos ayudar para tu parte de formulación, dependiendo de lo que estés buscando en el área de laboratorio. Mini Sprat Dryer, que te va a dar un polvo, generalmente un polvo soluble, con partículas aproximadas hasta 30 micras. Con el encapsulador vas a obtener perlas o esferas sólidas, dependiendo de la necesidad que tú tengas, en tamaños que van desde 600 o hasta de 600 micras hasta 1 milímetro. Y también encontrarás dentro del portafolio algún equipo que te ayude a la preservación de tu producto. Pues muchas gracias. Si estás interesado o tienes una pregunta al respecto, puedes escribirnos a latamerica@buchi.com o también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn o YouTube, en el cual encontrarás información que te puede ayudar tanto de lo que hemos hablado hoy como de encapsulación y de algunos otros productos que están dentro de nuestro portafolio. Muchas gracias por tu atención.